Adriana, una seguidora del canal, nos ha compartido una experiencia bastante traumática en su vida. Más o menos unos 10 años atrás, una tarde cuando volvía de recoger los niños de la escuela, de hacer la compra, de una actividad cotidiana, apenas abrir la puerta de casa y entrar llevando consigo la bolsa del mandado, la mochila de la nena, apenas cruzar, percibió un olor extraño. Un olor que le era inusual. Era un olor un tanto raro. No podría definirlo. Nunca había percibido un olor similar en su casa. Era una casa relativamente nueva. Ella y su esposo la habían comprado nueva. Eran los primeros habitantes de esa casa y la habían comprado 4 o 5 años atrás. Pero al cruzar la puerta aquella tarde hace unos 10 años, ese extraño olor que la invadió era diferente. Conforme siguió caminando, y su nena de unos 7 o 8 añitos iba detrás de ella, la nena confirmó que había un olor muy feo en la casa. Ella se apresuró a abrir las ventanas. Sabía que no era el olor a gas. Ese es un olor que conoce, así que pudo deducir eso. Abrió todas las ventanas y aún así el olor no se iba. A pesar de que las ventanas en general y la puerta de entrada estaban abiertas, había algo de corriente de aire, el olor no se iba. Y parecía provenir al mismo tiempo de todas partes. Era algo preocupante. Telefoneó a su esposo para informarle aquello, y él simplemente le dijo que ventilara la casa. Al paso de los días, el olor se fue repitiendo cada vez más. A veces solamente lo percibía ella, a veces lo percibía ella y las niñas. Pero otras veces, solamente ella. Lo curioso y lo que le llamó la atención al paso de los días es que a pesar de estar percibiendo ese horrendo olor en la casa, su esposo no parecía percibirlo. Había momentos en los que ella volvía por la noche de alguna actividad, de algún tema, y cuando entraba la golpeaba ese olor. Pero cuando miraba hacia la sala, veía con toda calma al esposo cambiando canales de televisión. No parecía percibirlo. Sí. Algunos meses después cayó en cuenta. Se trataba de brujería. Bueno, eso fue lo que le dijeron. El objetivo, separarlos. Y sí, se logró. Se logró. Terminaron divorciados y hoy en día ella tiene una vida muy completa con un trabajo muy bueno, le va muy bien, sus hijas están estudiando carreras y aquel sujeto, que fuera su esposo, está reducido a un fiambre. La mujer con la que se había enredado aparentemente trabajaba las artes oscuras. Pero lo que ella más recuerda como un indicio macabro era aquel olor extraño. Y es que los olores forman parte del tema paranormal. Y si usted quiere acompañarme esta noche, le invito. Vamos a platicar de estas cosas, y si tiene algo que comentar, compártalo con el chat. Nos encantaría saberlo a todos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El fenómeno que da lugar a estos olores paranormales se conoce como osmogénesis. Y es una forma de definir la aparición de un olor que no tendría por qué estar ahí. A diferencia de los denominados olores fantasmales u olores fantasma, que son alucinaciones olfativas, producto de contaminación cerebral, de delirios, de memorias, de todo tipo de cosas. Los olores paranormales pueden ser percibidos por varias personas en diferentes momentos y normalmente terminan enlazándose con algo, con algún fenómeno, con alguna situación, etc. A diferencia del olor fantasma, que es una definición neurológica, etc. En este caso se trata de un fenómeno relacionado con actividad paranormal. Y por supuesto, también hay una definición para la persona que lo percibe, que sería la clariescencia. La capacidad de algunas personas para discernir, a partir del olor de un lugar,
lo que ahí ha ocurrido, o si hay una actividad paranormal o no. Así como existen los clarividentes, los audicentes, que son quienes perciben sonidos. En este caso, perciben olores que permiten saber si en un lugar ocurrió algo o qué pasó. Es una forma de ver más allá de lo evidente, escuchar más allá de lo evidente y olfatear. Los olores, sin embargo, tampoco se pueden dejar simplemente como eso, como, uy, huele feo, ya está, tienes un fantasma. No. Esto es algo más complejo y a lo largo de los años de estar hurgando en temas, misterios, relatos de las personas del auditorio, hemos encontrado que hay diferentes características. Algunos de estos aromas se podrían hasta considerar un tanto positivos, un tanto, si no positivos, por lo menos benignos, en el sentido de que no hacen daño. Así como existen los tumores benignos que no provocan mayores consecuencias y los malignos que trascienden hacia un cáncer, bueno, en el tema de los olores paranormales podríamos decir que también existe una parte que es inocua para los habitantes de un lugar o para las personas, y hay otros que pueden ser dañinos. Comencemos por los primeros. Dentro de la casuística del fenómeno olfativo, benigno o positivo, como le quiera llamar, podemos hablar de los olores de despedida. Ya se imaginará usted de qué se trata. El olor de despedida es algo clásico. Es uno de los prototipos de relato paranormal más frecuente. Es el fantasma del adiós, pero en el cual no hay una visualización de la presencia, sino un olor. Hay un caso por aquí, Sara, en el año 2011, Puerto Rico. Sara fue criada prácticamente por los abuelos. Papá y mamá eran un par de chamacos que muy pronto terminaron divorciados, que muy pronto se fue cada quien a lo suyo, y Sara quedó en medio. La madre no pasaba de los 16 años cuando se embarazó, así es que, imagine usted, el abuelo era un hombre fuerte. La abuela era una mujer fuerte, decentes, personas de bien. El abuelo además era un hombre elegante. Se había hecho del campo hacia la ciudad, había ocupado puestos directivos y había llegado a ser una persona pudiente. No le costó el sostenimiento de aquella niña y fue la luz de sus ojos, así de simple. Sara dice que cuando ella entraba a una habitación, el abuelo brillaba por el cariño que le tenía y la abuela jamás se le escapó un detalle del cuidado de esta nena a la que ambos adoraban. En el año 2011, el abuelo se encuentra en Miami, en la Florida, mientras que Sara se encuentra en Puerto Rico con su esposo y su nena. La vida ha transcurrido bien para todos, la abuela está bien, el abuelo está bien, pero esa tarde-noche, ella de pronto percibe un olor que le hace sentir muy rara. Está junto con su nena pequeña, con su esposo, viendo el televisor, cuando percibe un olor que la hace ponerle pausa a lo que estuvieran viendo y decir, ¿perciben ese olor? En un principio la nena dijo, sí, huele a dulces. No era una buena opción. El testimonio de la pequeña era muy pequeña. Sin embargo, lo que estaba oliendo Sara era un perfume. Y era una memoria rara porque al percibir aquel perfume, inmediatamente le llevó a pensar en el abuelo. Así que el marido que estaba a un lado lo zangolotea, lo mueve y le dice, ¿percibes eso? Y aquel hombre le dice, percibo un olor, ¿qué es? Es un perfume, ha de ser de afuera, alguien va pasando. Pero la casa de Sara estaba en un predio muy grande, con un jardín enorme al frente. Difícilmente, a menos que alguien fuera fumando algo muy intenso, se percibiría un olor, mucho menos el de una loción suave y dulce. Sara comentó con su esposo que aquel era el olor del perfume del abuelo. He de mencionar que el abuelo seguía en Miami y estamos en Puerto Rico, a muchos kilómetros de distancia. Habían hablado 3 o 4 días atrás para ponerse de acuerdo de algo, no sé qué, todo parecía estar bien. Esa noche, en diferentes momentos de la noche, Sara percibió el olor a aquel perfume. Su esposo también lo percibió. Llegó un momento en el que ambos estaban despiertos, sentados en la cama al filo de la madrugada, viéndose y preguntándose de dónde venía ese perfume, porque además las ventanas estaban ya cerradas. Y el olor parecía ser ahí mismo. Era un perfume.
A las 6 de la mañana sonó el teléfono y, como usted se imaginará, era una mala noticia. Era la abuela, devastada, informándoles que el abuelo había muerto la noche anterior. Es decir, durante la noche había sufrido un infarto y no lo habían podido reanimar. Había estado algunas horas en el hospital y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no lo habían logrado salvar. Cuando viajan a Miami para el sepelio, para los funerales, etc., Sara entró a la habitación del abuelo y lo primero que la asaltó fue el olor de su loción que estaba encima del tocador. Hizo venir a su esposo, le dijo: por favor, acércate, dime a qué hueles. Y aquel hombre se puso a temblar de la impresión, porque era el olor del abuelo. Se había ido a despedir de su nieta adorada. Y no era un hombre tan mayor, debe de haber rondado los 60 y tantos. Pero es una forma clásica de estas manifestaciones. Es muy típica. Ahora, hay otro caso. Andrés, no nos lo mandaron por correo, él me lo platicó en persona alrededor del 2013-2014. Él vio morir a su esposa. Era un compañero ingeniero que había vivido un momento terrible en su vida. Siendo joven, se casa, todo va muy bien, y pocos años después, ella fallece de uno de esos cánceres horribles. Él tenía la costumbre de regalarle rosas. A ella le gustaba eso. Desde que se conocieron y empezaron a ser novios, lo primero que él hizo fue llevarle un ramo de rosas muy vistosas y muy aromáticas. A él le gustaba cortarlas de su propio rosal. En casa donde vivía había un rosal precioso y ahí las cortaba para que conservaran el olor. Cuando ella estaba en el hospital gravísima, no podía llevarle flores. Por alguna razón, no entiendo si sigue siendo la política general o solamente en ese hospital, no permitían entrar con flores. Así es que no le pudo llevar las rosas. Él le dijo: cuando te alivies, cuando ya salgas de aquí, lo primero que voy a hacer es llenarte la habitación de rosas. No pudo, falleció. Y en la plática, mientras le comentaba yo acerca de este extraño trabajo que tengo de narrar historias, él me contó que esa noche, después de haber hecho el funeral, después de haber hecho todos los protocolos y haber dejado el ataúd en la tumba, él vuelve a casa devastado, completamente devastado, y apenas entrar a la habitación y estarse quitando la corbata, preparándose para sentarse ahí y no dormir, porque no podía dormir, percibió un olor a rosas suave, grato. Esa noche durmió. Sintió que eso era para él, que era un aviso de: mira, aquí también hay rosas, aquí también estoy bien. Durante un par de días volvió a percibir ese olor y después, nada. Lo decía con lágrimas en los ojos. Mi mujer se despidió de mí. Esa es una de las formas. Ahora, otra de estas formas de olor, que son, por decirlo de alguna manera, inocuas, es decir, que no te afectan. En el caso, en los dos relatos que le he compartido, las personas me decían que habían sido incluso un poco tranquilizantes el saber que vas a estar bien. El olor dulce del perfume del abuelo decía: estoy bien. El olor a las flores: ya me voy, estoy bien. Pero hay otros casos en los cuales es absolutamente indiferente, pero ocurre. No sé si se acuerde usted del Waverly Hills. En el canal tenemos un video. Ahora mismo voy a tratar de ponerle por aquí arriba el vínculo a ese video donde contamos la historia de este sitio. Es un antiguo hospital para tuberculosos en Kentucky, en los Estados Unidos. El edificio original es de 1910, después lo fueron ampliando hasta 1924. Llegó a alojar 500 pacientes tuberculosos. El lugar era básicamente un lugar de retiro. La tuberculosis no era curable, así es que se les enviaba a este sitio que estaba en lo alto, había un viento fresco y frío, se daban tratamientos que eran una aventura, a ver si no te morías en el tratamiento y sobrevivías un día más. Pero sobre todo la idea era alejarlos para que no contagiaran a otras personas. Se les daban las ayudas que había en el momento para que estuvieran lo mejor posible, pero la cantidad de muertes era brutal. Era tan terrible lo que ocurría ahí, que había el famoso túnel de los muertos. El edificio no tenía un acceso directo, por ejemplo, con carreteras y eso, sino que había una pequeña vereda
por donde subían carretas y eventualmente algún automóvil, pero lo que no querían era que se viera. Cuando se llevaban a los muertos, eran tantos que no querían que los enfermos que estaban ahí tomando el sol vieran a los muertos. Entonces lo que hacían era colocarlos en un trenecito, una especie de un furgoncito que iba sobre rieles, y los bajaban por la parte de atrás a través de un túnel construido para eso, que lo llevaba directo a unas vías de ferrocarril en donde se metían los ataúdes en un cacharro que lo llevaba a una sepultura. No tenemos un dato exacto de cuántas personas murieron. Hay algunas estimaciones que dicen 50 o 60 mil muertes, aunque la más cercana a la realidad hayan sido 10.000 personas muertas en este hospital. En 1961 dejó de operar como hospital de tuberculosos. Un par de años después se constituyó como un geriátrico, es decir, un lugar a donde llevaban a las personas mayores de edad a pasar sus últimos días. O sea, que después de tuberculosos ahora eran personas destinadas a morir, las llevaban ahí para sus últimos días. Pero como ya se pudo hacer un camino, el túnel de los muertos dejó de ocuparse en 1958, si estoy en lo correcto. Bien, para 1980 aquello era un desastre, interviene el gobierno del estado, lo clausura, lo cierra, lo venden después con la idea de hacer una cárcel que nunca se hizo y está abandonado. No sé si sigue abandonado o si ya lo demolieron o qué esté pasando, no he visto últimamente. Pero durante muchísimos años, el Waverly Hills fue escenario de eventos paranormales de lo más variado que se pueda usted imaginar. Figuras que se mueven, pelotas que botan, niños que juegan y no hay nadie. Puertas que se abren y se cierran, personas que cantan, personas que se escucha cómo hablan, pero uno de los fenómenos que más personas ha reportado son los olores. Uno de ellos es el olor a pan recién horneado. Usted sabe que ese es uno de los olores más sabrosos que hay, de los más agradables. El olor a pan recién horneado. Bien, la última vez que se horneó un pan en ese edificio fue alrededor de 1976, porque en los últimos años del geriátrico la cocina ya no funcionaba bien y compraban todo por fuera. Así que en los años 70 fueron los últimos momentos en los que se preparó y se horneó pan en ese lugar. Y sin embargo, en el 2011-2015, 30 años después, o 40, seguía percibiéndose el olor a pan recién horneado en una cocina que ya no tenía ni siquiera los hornos. Después, en el cuarto piso hay un área en donde el olor a antiséptico, es decir, a líquidos para limpieza de heridas, es penetrante, pero no siempre. Déjeme decirle que estos olores son caprichosos porque no están presentes todo el tiempo. Es repentino. Son espontáneos, son algunos de ellos más duraderos. El del pan puede durar muchos minutos hasta que se difumina por completo. El olor antiséptico es en un piso, en el cuarto piso, en donde no hay nada que tenga ese olor y no hay forma de que las paredes hubieran guardado durante 40 años olor a antiséptico. Pero el peor lugar es el túnel de la muerte. Ese túnel por donde bajaban los cadáveres que iban saliendo del edificio, si tienen en cuenta que el grueso de la población llega en el 24 y cierran en el 61, estamos hablando más o menos de 37 años. A lo largo de 37 años, si hubo 10.000 personas muertas, significa que había por lo menos una persona al día que fallecía. Este ducto, sin embargo, este carril se dejó de usar en los años 50. Y sin embargo, muchas de las personas que han realizado exploraciones paranormales han percibido el olor a cadáver, el olor a persona muerta. Y es que también, algo que poco se mencionaba es, la persona moría, sí, efectivamente. La llevaban a un área dentro del edificio en donde esperaba a que llegara aquel cacharro, aquel carrito, camioncito, lo que fuera, y entonces bajaban el cuerpo. Muchas veces tenía ya algún rato de haber muerto, y por la condición de tuberculosis los tejidos se deterioraban mucho más rápido y el olor a putrefacción cadavérica era mucho más intenso.
Pero la parte extraña de todo esto es que es espontáneo, no es permanente. Lo cual significa que de alguna manera se hace sentir por ciertas personas, pero no es algo físico. Es como un recuerdo de algo que pasó ahí. Es curioso. No le hace daño a nadie, no provoca mayores problemas, salvo que una persona se ponga muy nerviosa al percibirlo, pero en general, una de las características más locas, más extrañas de este fenómeno es que lo perciben varias personas simultáneamente. Si fuera simplemente sugestión o una alucinación olfativa, no lo percibirían varias personas al mismo tiempo. Pero el Waverly Hills solamente es uno de esos casos. Seguramente usted habrá oído también hablar del Myrtles, la plantación de los mirtos, Myrtles Plantation, en Luisiana, en los Estados Unidos. Es una antigua plantación esclavista. Es decir, que la gente que trabajaba ahí en su mayoría eran esclavos y después estaban los capataces blancos, los señoritos, los dueños, las chicas, todo aquello. La vida ahí dentro no era muy buena. La construcción como tal es de 1796, en una comunidad llamada Francisville. El asunto está en que hay una leyenda de este lugar, que cuenta que en cierto momento uno de los hombres de la familia, uno de los patronos o de los señoritos, está teniendo un romance con una esclava, conocida como Chloe. Chloe es una joven afrodescendiente esclava, o africana esclava. El caso es que un buen día Chloe se da cuenta que su amante, es decir, el patrón con el que ella estaba metida, está teniendo también un encuentro con otra mujer más joven. Aterrada, se da cuenta que en cualquier momento la van a echar fuera de la casa grande y la van a mandar a los campos, a la plantación. Y eso sería su acabose, sería su final. Según cuenta la leyenda, ella idea un plan para asegurarse un lugar en la casa. Va a envenenar a las nenas y en general a la familia. Y cuando estén todos muy mal, como ella fue la que los envenenó, los va a curar. Conocía cosas de hierbas y de cositas así que había ido aprendiendo de otras mujeres, así que fabrica un pastel, le pone aquello, pero resulta que se le pasa la mano y mata a las niñas. Al darse cuenta de lo que ha hecho, entra en pánico y, según se cuenta en esa leyenda, se quita la vida en un árbol. No hay ninguna prueba de ello y por aquí arriba le pongo el video que tenemos en el canal en donde explico las diferentes teorías. Sin embargo, Myrtles, la construcción como tal, está repleta de historias locas. También ahí asesinaron a uno de los hijos de la familia o de uno de los yernos, a William Drew Winter. Lo mataron allá afuera, llegaron y le pegaron de tiros. La esposa se volvió loca y terminó sus días ahí mismo. Así que la casa tiene un montón de cosas raras. A lo largo de los años no solamente han sido vistos los fantasmas, sino que hasta fotografiados. Está la famosa fotografía paranormal de los mirtos, que es histórica completamente, todo el mundo la ha visto. Pero lo que no todo el mundo sabe es que este lugar también tiene fenómenos olfativos. La plantación de los mirtos. Hay uno en particular que es muy conocido, que es el olor a tabaco, pero no se refiere a cigarrillos, sino a tabaco. En este sitio, era un sitio confederado, también llegaron soldados heridos que fueron atendidos y murieron, y muchos de ellos mascaban tabaco, que tenía un olor feo y además era muy sucio porque lo mascaban y escupían. Ese olor se sigue percibiendo, aun cuando hace 100 años que nadie mastica tabaco. En este lugar se sigue percibiendo ese olor en ciertas áreas y, cuando esto ocurre, algunas personas han llegado a ver a un soldado confederado que le falta una pierna. Es un fantasma muy peculiar. Cuando se percibe un olor, es un olor dulce. No me atrevería a decir que sea un olor a perfume. Las personas han descrito un olor dulce. Podría ser un perfume, podría ser alguna golosina, no lo sé, pero ese se relaciona con el fantasma de Sarah Winter, la viuda de William Drew Winter, al hombre que asesinaron allá afuera y que se dice que murió en la casa, Sarah. Pero por supuesto que el que se lleva las palmas es el olor a pastel. Es en realidad a pan, a un panqué. La historia cuenta que Chloe preparó un pastel envenenado que mató a las hijas. Bueno,
hay una zona de la casa en donde muchas personas aseguran haber percibido olor a pan horneado. Pero si hacemos caso de la historia de Chloe, eso pasó allá por 1870. Es decir, que tiene 140 años y de cuando en cuando, si hacemos caso de lo que se cuenta, se percibe un olor. Esos serían los olores que podríamos llamar casi como residentes. Son memorias de un tiempo pasado, cosas que pasan, como si se repitieran estos eventos que, de alguna forma, pertenecieron a personas que una vez estuvieron con vida. Y cuando hablamos de relatos locos, hay otro relato que tiene que ver con olores y que me gusta mucho. No nos lo mandaron por correo, lo platicó alguien hace años y no estoy ni siquiera seguro bien a bien quién, pero lo recuerdo con bastante interés porque lo que me platicaron fue la historia de un sacerdote en los años 60. En aquel momento, en 60 y tantos, este sacerdote era un hombre muy joven, acababa de ordenarse, era hijo de una familia acaudalada de la Ciudad de México, era un sujeto brillante con una carrera dirigida hacia lo alto de la iglesia. Estaba trabajando en la oficina del obispado, si estoy en lo correcto, cuando diversas personas de una comunidad rural en el Estado de México enviaban cartas pidiendo un sacerdote. Nunca le dijeron bien a bien qué, pero cuando supo que hacía falta un sacerdote en una comunidad rural, él tenía una intensa vocación de servicio, no estaba de acuerdo con ser un oficinista de la iglesia, así es que pidió que lo transfirieran. Finalmente, le dan lugar allá, le dicen que bueno, pues tiene que trasladarse a aquella comunidad y que busque a fulano de tal que tiene las llaves de la iglesia. Unos días después alguien iría a entregarle los sellos para la cuestión de las actas, los registros de bautizo, matrimonios y eso. Alguien iría a dejarle los sellos y a ponerse de acuerdo. Bueno, pues allá va. Era una población bastante pobre, en una zona apartada, dentro del Estado de México, pero muy apartada. Así que costaba trabajo llegar. Finalmente llega al lugar. Es tarde, le habían dicho más o menos por dónde y con quién, llega, toca una puerta, dice soy el nuevo cura, las llaves por favor, está lloviendo, hacía frío, le dan las llaves, ya, nos vemos mañana, sí, adiós, se va a la iglesia, entra, y bueno, pues es una iglesia pequeña, tiene una huerta al frente, un patio y un jardín en el atrio muy amplio, con muchos arbolitos, aquello se ve bien, bueno, entra a la iglesia, enciende las luces y ¡voilà! Sí hay luz. ¡Qué gusto! Camina por aquí, camina por allá. Después va a ver la casa parroquial. Está la oficina y luego la casa parroquial, que era 2 cuartos y una cocina y un baño. Bien, pues está bien, todo está en orden. Va hacia el Santísimo, se presigna, hace una oración de agradecimiento, etcétera. Está ahí. Cuando ya es un poco más tarde, va hacia la casa parroquial, se está cambiando la ropa, ya preparándose para cenar algo y dormir, cuando percibe un fuerte olor a incienso. Usted sabe que en las misas católicas suele quemarse incienso. Pero este es un olor muy fuerte. Llega hasta la casa parroquial. Si bien la casa parroquial está caminando a 10 metros de la iglesia y eso pasa por dentro de la oficina, en la sacristía, o sea, está todo conectado, pues le llega el olor muy fuerte. Dice, bueno, pero ¿quién vino a quemar incienso a estas horas? Camina para allá y sí, la iglesia está toda iluminada, todavía no apagaba las luces, y percibe aquel olor fuerte a incienso, como si alguien verdaderamente hubiera estado quemando incienso ahí, y alcanza a ver, allá abajo del coro, como si fuera a salir por la puertita que da al jardín, va un padrecito de pelo muy blanco saliendo. Él le hace el grito, sí, hola padre, pero ya no le hace caso, dice, bueno, ya se fue a su casa. Total, se va a dormir, a la mañana siguiente, pues ya tiene que prepararse para celebrar misa, así es que bueno, abre la puerta, se prepara para sonar campanas, etcétera, hace la misa, ya llega el sacristán y se presenta, que era una persona que cortaba el pasto del jardincito y arreglaba los árboles, sonaba las campanas, todo eso, se están poniendo de acuerdo los horarios, que no sé cuánto, que no sé qué. No le pasa por aquí preguntar por el otro cura. Él asumía que el otro cura, el viejito, era quien tenía que entregarle los sellos para la oficina parroquial y entregarle la iglesia, pero bueno, no hace mucho caso. Celebra su misa con la idea de que en cualquier momento vendría el otro padre, pero no llegó.
2 o 3 noches después se repite aquello del incienso. Fuerte, muy fuerte. Vuelve a salir, enciende las luces de la iglesia para ver si está por ahí aquel sacerdote y que le informe qué está pasando. Nada. No hay nadie. Entonces, para no dejar así las cosas, camina abajo del coro a buscar la puertita por la que había salido la vez pasada el cura y ahí no hay ninguna puerta. Ya empieza a sentirse incómodo. A la mañana siguiente llama al sacristán y le dice: oye, a ver, ¿quién es el otro cura el otro padrecito que viene en las noches a quemar incienso? Y dice: no, pues no hay. ¿Dónde vivía el padrecito que estaba aquí antes? Pues ahí mismo donde usted vivía. No, pero debe de haber vivido en otra casa, debe de haber habido otra casa, ¿no? Porque yo lo vi y salió de la iglesia. Y dice: no. Que sí, hombre, que viene, prende incienso, está quemando incienso, y dice: hasta ya lo vi, viejito, así con el pelito blanco, chaparrito, lo vi cuando se fue para allá. Y aquel sacristán se le queda viendo y dice: no, señor cura, no hay otro sacerdote, el único sacerdote es aquí. Bueno, ¿y quién me va a entregar los sellos? No, pues no sé. Nos dijeron que usted iba a llegar y pues ya está. Total, se queda con esa sensación, pasan 2 o 3 días, otra vez aquel olor a incienso, y ya, este padre pues ya tenía hasta acá al tal curita y se espera. Esta vez no se va a meter a la casa parroquial, sino que se queda por ahí sentado en una cosita que había en un confesionario y ahí se espera. En cierto momento, ya entrada la noche, otra vez el olor. Y es cuando se asoma y vuelve a ver al cura. Cuando se levanta para irlo a interpelar, para irle a decir qué está haciendo, por qué se mete a mi iglesia a quemar incienso, aquella figura desaparece ante sus ojos. Y es cuando entendió que ese era un muerto. Ya fue y preguntó cómo era el cura anterior y le dijeron, y era exactamente ese era el cura anterior. Había muerto de forma natural, pero ni siquiera había muerto en la propia iglesia, había muerto en su casa en la Ciudad de México. Y sin embargo se aparecía. Bueno, pues este hombre se puso a rezar por el descanso eterno de aquella alma y pues a pedir la ayuda divina para que descansara. Le tomó un buen rato, estuvo ahí 4 años y durante 4 años de vez en cuando se volvía a sentir el olor a incienso. Finalmente, los últimos meses ya no lo volvió a percibir ni lo volvió a ver. En el 66, más o menos, si estoy en lo correcto, lo transfirieron a otra iglesia y ya no supo si alguien más vio o no al padrecito. Pero el detalle curioso es que todo iniciaba con el fuerte olor a incienso, que por cierto, no había. No había nadie quemando nada, no había ningún aparato quemando incienso. Era simplemente el olor paranormal. Ahora bien, también hay aromas paranormales que se considerarían casi como una advertencia. Es decir, que tenemos algunos que representan una despedida, otros que parecieran ya estar asignados a este lugar y se repiten, otros son una memoria del pasado, de algo que quedó inconcluso y se repite, pero hay otro que parecería ser un aviso. Esto nos lo comparte Alejandra desde Bolivia. Ella nos dice que su madre siempre sabía cosas de las personas a partir de olores. Pero lo más curioso es que ni siquiera olía a la persona, sino que percibía un olor y decía: esto va a pasar. Así sabía cuando alguien estaba enfermo. En ocasiones llamaba por teléfono a un familiar para preguntar cómo estaba y se enteraba que estaba enfermo. Pero es porque había percibido un olor. De alguna manera asociaba ese olor con la persona y sabía. Otras veces era mucho peor, porque había veces que percibía el olor y sabía quién se iba a morir, gente que ni siquiera se veía enferma. Pero ella ya lo sabía. No tenía que hacer gran cosa, es más, ni siquiera acercarse a las personas. Había momentos en los que un pariente que vivía al norte de Bolivia de pronto enfermaba y nadie le había avisado y ella ya lo sabía, porque había percibido un olor. ¿Cómo era esto? Fácil. Entraba a su casa o estaba en la casa y cambiaba de una habitación a otra y ¡pum! Le llegaba el olor y le llegaba una imagen. Esa es la clariescencia. Es decir, que percibía e identificaba. La madre de Alejandra no era clarividente, era clariescente, que percibía en los olores la información y así se enteraba cuando alguien había muerto o cuando alguien estaba por morir. La parte más extraña era, por ejemplo, ¿qué le decían los olores? Un olor
a huevo podrido era un olor a muerte. Era alguien que iba a morir y percibía también quién. Luego los olores de moho, de polvo, de humedad eran olores de enfermedad. Los olores dulces y agradables eran nacimiento. Un bebé. Y a Alejandra le pasó, porque ella, algún tiempo después, cuando ya está casada, viaja a vivir a México con su esposo, que es mexicano, radican aquí y la madre está en Bolivia. No tienen mucho contacto, porque la madre no tiene un teléfono fijo, es complicado. Esto debe de haber ocurrido en los 90s tempranos, así es que todavía el correo funcionaba bien, y Alejandra nos comenta que un día le llega una carta de su mamá. Ella se sorprende. Abre la carta, y la carta lo que dice es: felicidades, va a ser un niño. Y ella se dice: ¿de qué está hablando? Ay, mi mamá hizo locuras. Efectivamente, Alejandra estaba esperando bebé. No lo sabía, ni siquiera ella misma lo sabía. Estaba de apenas unas poquitas semanas, todavía no podía saberlo, y mucho menos saber si era un bebé, pero la abuela ya lo sabía y mandaba felicitaciones por carta. Y sí, efectivamente, poco después ella confirmó estar esperando bebé, y cuando nació un hermoso bebé, un varoncito, tal como la abuela lo había dicho, porque el olor que percibió era el de un niño, un olor dulce pero al mismo tiempo fuerte, mezclado con el olor propio de la mamá. Solo podía ser un bebé. A Ángel Prado le tocó algo mucho más feo. Él vivía en la Ciudad de México. En los años 90 tardíos, rentó una casa en una colonia del centro, una casa muy vieja. No era la gran cosa la casa, estaba bastante deteriorada, pero el interior estaba muy conservado. Era una casa con pisos de madera. Y muy alta, era una casa espectacular. En cuanto a que alguien lo hubiera arreglado, se habría visto preciosa. Pero bueno, lo importante es que atrás, en la parte de atrás, había un espacio amplio en donde él podía tener su taller de serigrafía. Se dedicaba a hacer trabajos de serigrafía, de impresión de camisetas, suéteres, cuestiones promocionales, y ahí tenía su tallercito, su fábrica, pues. Y luego la casa en donde, pues, estaba su espacio. El caso es que desde que llegó, él se daba cuenta que había algo raro. Y no solo él, también su novia. Bueno, eran pareja, pero ella no vivía todo el tiempo ahí, solamente a veces, y también sus amigos. La primera vez que lo notó fue una noche que llegó con su novia. Habían ido a ver un espectáculo, era tarde y se quedaron ahí. Él decía que fue una noche apasionada. Esa noche, el olor a perfume, a un perfume fuerte, como de caballero de esos antiguos de Aramis o uno de esos fuerte, estaba por todas partes de la casa. Él no lo relacionó de inmediato, pensó que quizás se había caído una botella de perfume o algo, pero él no usaba ese perfume y en la casa solo había una botella de perfume y era la que él usaba. Le sorprendió el olor. Algún tiempo después organizó una fiesta con unos amigos, trajeron unas botellas, se reían, pusieron música, bailaban, hasta que alguien dijo: ¿por qué huele tanto a perfume? Bueno, alguien trae perfume. No, es muy fuerte, y el olor venía de la parte de atrás de la casa, donde no estaban los invitados. Bueno, pues allá fueron todos, 5 o 6 amigos y la novia, y el olor era tremendo. Todavía no lo relacionaba. Días después se queda en casa la novia, nuevamente es noche de fiesta apasionada y otra vez el olor. Otros días, cuando él llegaba, por ejemplo, salía de la parte de atrás donde estaba la fabriquita, caminaba hacia su casa a prepararse la comida y percibía olores. Pero eran olores diferentes. De pronto percibía un olor a una comida que él no estaba cocinando. Otras veces percibía un olor fresco como de frutas, cosas así. Eran diversos olores. Y nuevamente cuando volvió a invitar a su novia a quedarse con él, eran muy modernos, volvió a percibir el olor aquel masculino, un poco agresivo. Y esa noche sí se sentó a los pies de la cama y le dijo: no seas pícaro, es mi novia, no tuya. Porque él intuía como que era una señal. Pero la parte que más lo inquietó fue un cierto día cuando percibió un horrible olor a humo. Dolía la nariz.
Según nos contaba Ángel, dolía la nariz por el olor. Se despertó de la cama con esa sensación de asfixia, prendió las luces, buscó nada, no había fuego por ninguna parte. Nada. Abrió las ventanas, afuera tampoco, caminó por fuera de la calle, no había ningún olor. No entendió realmente por qué estaba ese olor, por qué sintió eso. Hasta que de pronto se dio cuenta que sí había una razón. Y es que esa noche estaban unos rateros en la parte de arriba de su casa tratando de meterse. El olor no era una advertencia de que hubiera un incendio, sino algo para despertarlo y sacarlo de la casa. Se dio cuenta, corrió, buscó ayuda por ahí, llegó una patrulla y aquellos ya se habían ido. Decía que él lo interpretó como una advertencia, como un aviso. Vivió varios años en este lugar y nunca dejó de ocurrir eso. Había veces que él entraba a la casa y decía: «Hola, hola, don. Espero que le haya pasado bien el día de hoy, porque hoy tenemos fiesta, pícaro». Y enseguida el olor a fiesta, es decir, el olor a aquel masculino, el olor a perfume masculino, se parecía que me escuchaba y que respondía. Cuando él se fue de la casa, cuando ya dejó la casa para irse a otra ciudad o no sé a qué cosa, dice que extrañaba ese detalle. Siempre pensó, nunca lo supo porque no investigó nada, era un detalle que ocurría y punto, pero siempre pensó que esa casa debe de haber sido de un señor simpático, guasón, que se había quedado ahí después de la muerte, que no se resignaba a irse de su casa, de su lugar, y que cada vez que llegaba gente joven a hacer una fiesta, ruido, se alegraba. Pero esa noche hubo una advertencia. Ahora, no todos los olores, como le decía, representan cosas tan inocuas y hasta simpáticas como el señor aquel picarón. Hay ocasiones en las que los olores paranormales representan situaciones de riesgo, situaciones que tengan que ver con brujería, por ejemplo, enfermedad, etc. Hay toda una gama de olores que han sido catalogados por quienes conocen de estas cosas como señales, por ejemplo, de hechicería. El olor a tierra, a moho, el olor a pútrido. Por ejemplo, ese del olor a tierra. Hay quienes aseguran que ese olor paranormal a tierra, no a tierra húmeda como el preticor, sino a tierra como a polvo, como a moho, representa futuro de enfermedad, pobreza, pérdida. Y eso fue lo que nos platicó Ana. No le voy a dar el apellido. No quiero meter más ruido de esto, pero ella vivió una experiencia terrible. Hace algún tiempo, Ana se separa de su primer esposo, encuentra un par de años después, conoce a un caballero con el que se platican bien, se llevan bien. La vida vuelve a cobrar algo de brillo, tiene una primera hija. Cuando está esperando a la segunda hija, ella está encantada, todo marcha muy bien. Todo va a pedir de boca. Hasta que un día, cuando se acerca a su niña pequeña, la primera, le dice: «Mamá, hueles muy feo». Pero ella no percibe ningún olor. La nena le dice que hueles muy feo, señalando hacia el bajo vientre, hacia la zona genital, que huele muy mal. Ella se preocupa y dice: «Bueno, pues ¿qué será esto?» Y va con la doctora, que la revisa, la mujer que lleva, la doctora ginecóloga que lleva el control de aquello, no encuentra nada. Le dice: «Además no te puedo dar nada porque estás esperando un bebé. Cuando nazca podemos hacer una revisión, pero no sé de qué me estás hablando». Ella lo percibía y no. Había momentos en los que percibía aquel olor horrible, momentos en los que no. Preocupada por esta situación tan rara y una serie de sensaciones adicionales que había, así como pleitos con el marido. Habían sido siempre una pareja muy unida y de pronto estos pleitos horribles, que un buen día va a ver a una mujer a la que conoce. Es una señora que cura. Llega allá, le platica que tiene este problema y dice: sí, o sea, no hay duda, te hicieron algo. Te hicieron algo y te puedo decir quién fue. El objetivo es que pierdas a la beba que traes, porque traes una niña. Y la vas a perder. Si no hacemos nada, la vas a perder. Y además vas a perder al esposo. Se queda así: no quiero saber quién fue, quiero que me ayude. Bueno, ya está. Le hizo ahí una serie de cosas y le pidió que llevara al día siguiente una ropa usada y una ropa limpia. Llega el día en cuestión, ella entra ahí y aquella mujer le pide que se ponga la ropa usada, empieza a mojarla con una serie de bebidas mientras reza y con un palo va golpeando el piso.
Va golpeando, va golpeando, va golpeando, pa, 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 pa. Hasta que de pronto le rompe la ropa, la tira al piso y le dice, bueno, ahora vístete y vete a casa. Y sí, se fue a casa y durmió durante 3 días, una cosa de locura. El olor no había ya. Desapareció por completo. Nació la beba bien, nació todo muy bien. La separación con el marido sí fue, se logró, no pudieron evitar eso. Era una u otra, pero la señal más clara era el olor. Era la señal de una hechicería. Logró nacer perfectamente la bebita, después volvió a hacer su vida Ana, a tener una familia preciosa, una relación de pareja estupenda, que por cierto la señora le dijo, y vas a conocer a una persona así y así y así, y se cumplió al dedillo. Hoy en día tienen muchos años juntos y son muy felices. Pero el detalle era ese olor. Ahora, ese es uno de los tantos. Hay otros olores que son considerados como señales demoníacas. Tal como se lo digo. En la historia de San Benito Abad, San Benito de Nurcia, el de las medallitas, de aquello de Vade Retro Satana. Bueno, la historia de San Benito allá en el siglo IV, que es quinto y sexto, ¿sí? 400 y pico a 500 y pico después de Cristo. San Benito era un hombre que luchaba con el demonio, se lo encontraba, lo asediaba, ayudó a liberar a muchas personas. Se dice que en medio de estos ataques que recibía, porque había ataques, algunos de los más horrendos eran los olores. Mientras hacía oración, lo rodeaban olores pútridos, olores a cadáver, a carne podrida, a excremento. Aun cuando él estuviera limpio y se hubiera aseado, el olor era nauseabundo, y esto era para distraer la atención de aquellos que estaban a su alrededor haciendo oración, y él lo que hacía era reprenderlo y desaparecían los olores. Lo mismo le pasaba al pobre cura de Ars, que también la pasaba muy mal por los ataques del demonio, que eran golpes, jalones, arañazos y olores. Durante años se ha dicho eso. Y prueba de eso son algunos casos más recientes. No sé si se acuerda usted del programa que hicimos acerca de la puerta del infierno. El caso de la Toya Ammons. Este es un caso de los Estados Unidos, en Gary, en Indiana, y, si estoy en lo correcto, es del 2014. Una mujer afrodescendiente, junto con su madre y sus hijos, se muda a una pequeña casa en un barrio de Gary. Es una casa pequeña, de madera, con un sótano. Y ahí comienzan una serie de problemas aterradores. Golpes, voces, imágenes y olores nauseabundos, horribles. No se podía estar, al grado de que llegó la asistente social para averiguar si había violencia contra los niños, y tuvo que salir por el olor y denunció eso, que el lugar estaba infestado de ratas y de podredumbre, pero no era cierto. Cuando llegó el policía, el jefe de la policía, percibió aquello, llegó un sacerdote, llevaron un pastor, nada. Al final del día tuvo que abandonar la casa. Y la compró Zak Bagans, el famoso cazafantasmas de Ghost Adventure, y la demolió. De plano la demolió, la derribó, por lo que había ahí. Y la manifestación más intensa era el olor. Ahora, hay un olor ahí, dentro de estos olores terribles, que es señal de que hiciste algo mal, de que invocaste algo y lo dejaste entrar. Este olor es equivalente a decir tienes problemas. Olor a azufre. Ese olor en particular es una de esas señales peligrosas. Y puede ser una señal de que alguien hizo algo indebido. Esto nos lo ha platicado Susana. Susana nos cuenta que cuando ella tenía unos 17 o 18 años, se reunieron varios amigos en el negocio de uno de ellos. Uno de sus amigos tenía un negocito donde vendía revistas y cómics. Ya lo había cerrado, pero seguía estando a sus órdenes. Se reúnen ahí, comienzan a platicar, risas, jiji, jaja, y a alguien se le ocurre jugar a la ouija. Pero no tienen una ouija. Así que alguien saca una hoja de papel, la extiende sobre una mesa, pone unas letras y unos números, pero no tienen un puntero. Entonces alguien saca una de estas cositas que venían en las frituras de cierta marca muy mexicana que se llamaban tazos, que son unas laminitas redondas, unas rueditas de lámina, la ponen ahí y empiezan a jugar con esto y a hacerle al tonto y a hacer preguntas hasta que alguien dice, bueno, ¿con quién quieres jugar? ¡Fum! Susana.
Susana cree que están bromeando, obviamente. Así que no se presta, no sé cuánto. La realidad es que a ella ya le había pasado eso tiempo atrás, en la secundaria, jugando con aquello de Willy, el juego de Willy, de los lápices. Con ella sí funcionaba y con los demás no. Bueno, terminó yendo a la iglesia porque empezaron a pasar cosas feas. Terminó yendo a confesarse y a pedir la bendición porque le estaban pasando cosas. Cuando era niña, unos parientes suyos se pusieron a jugar a la ouija en una visita familiar y la ouija pidió a Susana, así es que ya tenía un antecedente, pero en este caso pensó que como era una cosa tan improvisada, no iba a pasar nada. En este sitio, además, había algunas cosas. Una de estas cosas era un osito, un oso, que tenía la característica de que si le pegabas en el estómago un puñetazo comenzaba a hablar. Bueno, pues estaba por allá lejos el oso. Aquí había otras cosas, cuando de pronto dice, bueno, pues ya voy. Se sienta en la mesita aquella, pone los dedos y la cosa esta, el tazo, esta laminita que habían usado como puntero, empieza a moverse y le dice al que está enfrente, oye, no juegues, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué lo mueves? No bromees. Dice, no lo estoy moviendo. El otro quita los dedos y esta cosa sigue moviéndose en las manos de Susana de una forma horrenda. Hasta que de pronto, en medio de aquello comienzan a percibir un olor horrible a azufre. Y es cuando escuchan claramente cómo se acciona el muñeco que tienen ahí y empieza a hablar. Dejaron todo y se salieron corriendo. El olor los siguió por algún tiempo, no se disipó tan rápidamente. Habían cometido un error, habían abierto una puerta. Y esa fue la señal. Afortunadamente no se repitió y pudieron resolverlo. Pero este tipo de señales han estado presentes en muchos de los casos de fenómenos paranormales atribuidos a entidades demoníacas. Una constante son los olores pútridos, cosa que en otros fenómenos que pudieran considerarse fantasmas humanos, no. Ahora bien, hay algunos otros fenómenos que no interfieren con las personas, que ocurren de alguna manera y punto. No interfieren con las personas, no dependen de que las personas hagan algo, vayan, vengan, y ocurren. A Luis, en Montevideo, le pasó algo muy raro hace algunos años. Él vivía en un edificio que tenía 9 departamentos, no era muy grande, con sus 2 niños, muy contento. En cierto momento deciden irse de vacaciones a Punta del Este. Están allá muy contentos, van a ir con un tío que es como su padre, están muy a gusto cuando les marca por teléfono uno de los vecinos y le dice, oye, mira, hazme un favor, no se regresen todavía, ya tocaba que regresaran. Pero esta persona le dice, no vengas, mira, pasó algo muy feo. ¿Te acuerdas de la señora del departamento fulano? Bueno, sí, sé quién es, una señora muy mayor, sí, la del perrito, sí, la del perrito. Pues mira, te voy a decir algo. Y le empieza a contar que días atrás comenzaron a notar muchas moscas. Y luego de las moscas pues siguió el olor, y fue cuando llamaron a las autoridades, llegaron, abrieron la puerta y la señora había muerto. Tenía varios días de haber muerto, el cuerpo ya estaba en plena descomposición y junto a ella estaba el cuerpo del perrito también que había muerto. Recogieron el cadáver, limpiaron aquello, pusieron antisépticos, pusieron todo tipo de sustancias para retirar el olor, para limpiar. Además era un edificio con pisos cerámicos, así es que en teoría no debería de almacenarse aquello. 3 o 4 días después de la llamada, vuelve a llamar, oye, ¿ya podemos regresar? Sí, ya regresen, ya no hay olor, porque además el olor era horrendo. Cuando llegan al edificio, suben hacia su departamento y sí, efectivamente, reina un olor a líquidos de limpieza, a hipoclorito, a algunos perfumes, a cosas con las que limpiaron, ¿no? Está todo bien. Pero unos días después, cuando Luis regresa, en la noche, abre la puerta y va subiendo a su departamento, ¡puf!, lo golpea el olor a cuerpo podrido, a cadáver, un olor espantoso que lo hace tambalearse por un momento y comienza a caminar más rápido, llega a su departamento, abre la puerta y el olor aquel es tal que lo único que se le ocurre decir es jeje, basta, hasta aquí. De aquí para adentro es mi departamento, aquí no pasas, aquí está San Miguel que me protege, de aquí no cruces. Cierra la puerta y adentro del departamento no olía a nada. Abrías la puerta y afuera el olor. Adentro, nada.
Al paso de los días aquello se fue difuminando, era como una memoria también, era como que aquella presencia lo último que recordó fue este horrible olor de su cuerpo descompuesto, le traumatizó de tal manera aún después de la muerte que no podía dejarlo. Pero ese tipo de fenómenos no intenta lastimar a nadie. Sin embargo, ocurre. Y esto sucede, por ejemplo, en lugares que fueron casas funerarias, en donde ya no hay cuerpos, en donde ya no hay líquidos, en donde no hay sustancias, y sin embargo se perciben a veces olores. Lugares que fueron escenario, por ejemplo, de un incendio, y ya no está ni siquiera el edificio original. Ya no hay nada, y el olor continúa. Uno de estos lugares, evidentemente, es la isla de Poveglia. Aquí arriba le va a salir el video que hicimos al respecto. Este sitio es uno de esos lugares terribles. Está en el Lido de Venecia, en Italia, y es una isla pequeñita. En algún tiempo fue lugar donde vivieron unas personas, un grupo familiar. Luego de esto fue una colonia religiosa para sacerdotes, para frailes. Luego se instaló ahí una estación de control. Era un lazareto. Fue la época de la peste en Europa. Entonces llegaban los barcos y antes de entrar a territorio continental o de llegar a la ciudad de Venecia, bajaban a todos ahí. Y ahí los tenían. Y obviamente si venía un solo enfermo, imagínense, aquello se corría como pólvora y morían muchísimas personas. En esta isla sí hay estimados de que pudieron haber muerto 100.000 personas. ¿Qué haces con 100.000 cadáveres? Bueno, al principio comenzaron a sepultarlos en fosas comunes marcadas como fosas de peste. Pero conforme se fueron llenando, instalaron un crematorio, comenzaron a cremar los restos, pero no los arrojaban al mar, sino que los dispersaban sobre la propia isla. Así es que hay quien dice que ahí hay un medio metro de ceniza humana. Es una exageración, pero lo que no es una exageración es que durante años, porque después de que se desactiva aquello como lazareto y como paso para la gente, como una especie de lugar de cuarentena, fue utilizado como estación de almacenamiento militar y varias cosas más, inclusive un tiempo fue una especie de cárcel, y muchas de las personas que han estado ahí, aún en pleno siglo XXI, aseguran que de tanto en tanto reina un olor a carne quemada que no se puede estar. Pero en este sitio el último cuerpo que fue cremado hace 200 años. Y sin embargo, el olor permanece, pero no es constante. No es como si de pronto el viento soplara y te levantara el olor, sino que es repentino, espontáneo, se inunda todo del olor que recuerda cuando quemaban cuerpos de personas que iban muriendo. Y eso es en Poveglia. Pero no es lo único. Hay varios sucesos más que se relacionan con olores. En los textos del padre Gabriel Amort, por ejemplo, describe situaciones en las que durante un exorcismo reinaban olores nauseabundos. En otros casos los olores no tienen nada que ver con algo terrible, sino con momentos gratos que una persona recuerda asociada o asociados con un olor particular. Yo creo que muchas personas perciben esto. No se necesita tener una facultad exclusiva o especial, así como alguien que puede ver fantasmas. Aquí no. Aquí creo que todos en algún momento hemos percibido algo que no podríamos explicar. Es, por así decirlo, una de las formas más simples de percibir una actividad paranormal, pero al mismo tiempo es una de las más caprichosas y al mismo tiempo es una de las evidencias más débiles. Porque, ¿cómo explicas un olor? Y como demuestras que había una fotografía, una inclusión psicofónica aporta algo. Cuando hay una aparición de cuerpo que se puede ver y hay varios testigos, es un testimonio fuerte, pero cuando se habla de olores, es un poco débil el testimonio y sin embargo es uno de los más frecuentes. Seguramente muchas de las personas que me acompañan esta noche lo han vivido. Y bueno, ya que estamos aquí, permítame usted, vamos a mandar algunos saludos. Tengo aquí a Luis Ángel García. Él cumplió el 16 de septiembre, cumpleaños, y vive en Ecatepec, en la parte del Estado de México. Le mandamos un gran abrazo a Luis. Katy Badilla, ella es una persona que se dedica a la costura, y mientras trabaja, suele escucharnos. La acompañamos y nos agradece eso, y nosotros le agradecemos que nos acompañe a nosotros. Le mandamos un gran abrazo y que siga haciendo ropa muy bonita.
y arreglando la ropa de las personas. Es una forma de atender y de ayudar a las personas. Ahora, después de estos saludos, quisiera mandar un mensaje especial. Este mensaje especial es para una persona que nos acompañó desde 2020, que ha dejado un hueco enorme, porque ha partido. Se trata de Salvador. No quiero dar los apellidos. Ana sabe de quién estoy hablando. Salvador, según nos han descrito, era uno de esos hombres que da luz a todo lo que está a su alrededor. Un hombre que trabajaba con la música, trabajaba con el arte, colega, era un arquitecto, así es que compartíamos eso, y le gustaban los temas, y especialmente le gustaba este canal. Solía ver nuestros videos, comentar, opinar. Ahora ha partido, y se ha marchado pronto. Hay gente tan grande que tiene que irse pronto porque los necesitan allá arriba. Y yo lo que le podría decir a Ana, que nos ha compartido esta sensible pérdida, es que hay gente que está allá y desde allá nos estará cuidando y acompañando y seguirá dándonos luz. Ahora sentirá la partida, sentirá la ausencia, sentirá la pérdida. Pero nos volveremos a ver. Le recuerdo que este no es el único baile que bailamos, que volveremos a estar juntos. Nos estaremos riendo de nuestros pesares en esta tierra y planeando lo que sigue. Así que Ana, a seguir adelante como le hubiera gustado a Salvador. Sonriente, plena, contenta, como siempre ha sido usted, como siempre le gustó. Le mando un abrazo muy fuerte y mi más sentido pésame. Y a ti, Salvador, bueno, que te vaya muy bien en este nuevo viaje. Buenas noches. Hasta pronto.